Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la tercera parte de la serie titulada Distorsiones de la imagen de Dios, deconstruyendo mentiras, descubriendo su verdad. ¿Qué es lo más importante de ti? ¿Qué es lo más importante de mí? ¿Qué es lo más importante de nosotros? ¿Y qué es lo más importante de una iglesia? En esta ocasión nuevamente profundizaremos en una verdad que radica en el corazón de nuestra fe. ¿Cómo pensamos acerca de Dios determina cómo vivimos, cómo oramos, cómo adoramos, cómo servimos, cómo actuamos, cómo nos desempeñamos, cómo amamos e incluso cómo sufrimos y hasta cómo sanamos? A.W. Tozer lo dijo con una claridad tan profunda como certera. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y como lo expresó el experto en consejería cristiana, Dan Allender, transferimos a Dios las expectativas que tenemos de quienes más nos han fallado. La combinación de estas dos citas de Tozer y Allender, respectivamente, nos muestra que lo más importante acerca de nosotros, es decir, nuestro concepto de Dios, puede haber sido alterado o distorsionado por las personas que más nos dañaron y marcaron en la vida. Los seres humanos solemos proyectar en Dios las heridas que nos hicieron quienes más nos han lastimado y decepcionado a lo largo de nuestra existencia. Es a eso a lo que me refiero por distorsiones de la imagen de Dios. Ciertamente las distorsiones de la imagen de Dios afectan cómo nos sentimos acerca de Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Pero además, estas distorsiones afectan cómo nos relacionamos con los demás e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos. Mediten en esto. Si lo que está determinando todo en nuestra vida no es realmente Dios, sino una o varias distorsiones de la imagen de Dios en nuestro corazón engañoso, entonces estamos viviendo una mentira destructiva y no estamos realmente disfrutando de la plenitud que tenemos en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nuestro amado Salvador dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy no estamos tratando con mera información o teología frívola y abstracta. Estamos tratando con el corazón, con heridas profundas, con recuerdos que duelen, con silencios que gritan, con espinas o aguijones clavados en el alma o en la mente, con ausencia, abandono, rechazo, negligencia, traición, abuso, soledad, desamor, con traumas emocionales que marcaron nuestra vida. Y en medio de todo esto responderemos a una pregunta crucial: ¿es Dios un ser distante, indiferente, ajeno a nuestra vida, o es alguien que nos conoce más profundamente de lo que nos conocemos a nosotros mismos? El título de este mensaje es El Dios desatento versus el Dios que nos conoce profundamente. El Dios desatento versus el Dios que nos conoce profundamente. Y vamos directamente al punto número 1, el cual es la distorsión, el Dios desatento.
En la parte anterior de la serie hablamos acerca de la distorsión que nos hace ver a Dios como si Él estuviera emocionalmente distante de nosotros. Ahora vamos a ir un paso más allá, porque hay una distorsión aún más difícil y más sutil que suele estar presente aunque no la reconozcamos. Me refiero a la idea de que Dios no nos conoce. No es solo pensar que Dios no se preocupa por nosotros, es creer que no nos ve, que Dios no nos nota, que Dios no se fija en nosotros, que Dios no nos presta atención. Es como si fuéramos invisibles en el universo, como si nuestras vidas no tuvieran peso, ni valor, ni sentido, ni significado en el gran esquema de las cosas. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez te has planteado preguntas como estas? ¿Acaso Dios sabe lo que estoy atravesando? ¿Se dio cuenta Dios de que anoche lloré hasta quedarme dormido? ¿Sabe Dios que me levanté con ansiedad, que me falta el aire, que siento que me estoy quebrando? ¿Se habrá percatado Dios de que me estoy hundiendo en la depresión y que hasta he perdido el sentido de la vida? En la primera parte de la serie les compartí que David Simmons, en su libro titulado Sanación para emociones dañadas, un clásico de la consejería cristiana, dice: la mayoría de nosotros formamos nuestros conceptos y sentimientos acerca de nuestro Padre Celestial a partir de nuestros padres terrenales. Y estos sentimientos se mezclan y confunden, pero esos sentimientos de culpa y contradicción no son la voz de Dios. Con frecuencia son el eco persistente de mamá o papá, de un hermano o hermana, o de algo que hemos internalizado y que nos oprime. ¿Fuiste ignorado en tu infancia? ¿Creciste sintiendo que tus padres estaban demasiado ocupados para conocerte realmente? ¿Experimentaste el dolor de ser malentendido por quienes más deberían haberte comprendido y apoyado en la vida? ¿Has vivido la soledad de sentir que nadie te conoce verdaderamente ni te valora tal como eres? Quizá has tenido un diálogo interno en el que has expresado algo como esto: si mi papá, que alguna vez dijo amarme, me abandonó y me ha mostrado con su distancia y su ausencia que no le importo en lo más mínimo, entonces mi Padre Celestial seguramente me ha abandonado también y no me presta atención, porque lo más probable es que tampoco soy importante para Él. Puedes cambiar el personaje que quieras, sea quien sea que te haya marcado para mal o dañado o lastimado tan profundamente. Pero es de esa manera que solemos proyectar en Dios a aquellos que más nos han herido en la vida. En el Salmo 10, versículo 1, el salmista está atravesando por una distorsión de la imagen de Dios. Y es desde el fondo del dolor que él expresa: Señor, ¿por qué te retraes y te mantienes alejado? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? En tu angustia, ¿alguna vez le has preguntado a Dios lo mismo que el salmista aquí? ¿Dónde estás, Dios, cuando más te necesito? En plena desesperación, Job también experimenta una distorsión de la imagen de Dios y acusa al Señor de ignorarlo y de estar desatento, diciéndole: te pido ayuda a gritos, pero no me respondes. Imagínense esta situación, o dibujen esta imagen en su mente: a Job tocando el fondo de sufrimiento, gritando a Dios por ayuda y percibiendo que Dios no le responde. Job sigue diciendo: me levanto, pero no me prestas atención. No me prestas atención. ¿Sientes tú lo mismo que Job, que Dios no te presta atención? Es precisamente en el fondo de la angustia, el dolor y la desesperación que catapultamos las distorsiones de la imagen de Dios en nuestro corazón engañoso, percibiéndolo como el Dios desatento, como el Dios que no nos presta atención, como el Dios que está ausente cuando más lo necesitamos. Dios dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 27, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí.
¿Te das cuenta de que no somos tan únicos como creemos, ni estamos tan solos como pensamos, y que en verdad no hay nada nuevo bajo el sol? Si has expresado algo como esto, miles de años antes que tú, el pueblo de Israel también lo expresó. El Señor no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. Hoy, en medio de un mundo hiperconectado, vivimos una paradoja desgarradora. Una cantidad alarmante de personas reportan que sienten que nadie las conoce realmente. Aunque tenemos miles de amigos en redes sociales, el corazón sigue clamando: ¿habrá alguien que me preste atención verdaderamente? ¿Habrá alguien a quien yo realmente le importe sin tener una doble agenda, sin buscar algo a cambio? ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy viviendo? Y a veces ese grito intenso de cuestionamientos se vuelve hacia Dios y preguntamos: ¿será que Dios se interesa por mí y me presta atención? Quizás estés viendo distorsionadamente a Dios como un ser celestial que, aunque exista, está demasiado lejos, demasiado ocupado con asuntos cósmicos del universo y con la humanidad entera, como para enfocarse en ti y preocuparse por tus pensamientos, por tus noches de insomnio en vela, por tus lágrimas, por tus sentimientos, por tus luchas y batallas internas, por tu culpa del pasado y por tus miedos del futuro. Esta distorsión no viene solo de la filosofía como del deísmo, por ejemplo, que presenta a un Dios creador que no se involucra con lo creado, porque también viene de la experiencia, pero no necesariamente de nuestra experiencia con Dios, sino de nuestra experiencia con personas que hemos proyectado en Dios. De cuando llamaste a alguien y no respondió, de cuando gritaste desesperado y nadie vino, de cuando estuviste solo en la crisis, en el fondo del dolor, en la enfermedad, en el hospital, incluso en la cárcel, en la depresión, en el quebrantamiento, en el desempleo, en el dolor, en la devastación, en el divorcio, en la pérdida, en el duelo, y nadie te vio realmente. Nadie conectó contigo auténticamente. Tal vez hubo gente a tu alrededor, pero nadie conectó significativamente con lo que estabas atravesando. De cuando, siendo un niño pequeño, anhelaste que uno de tus progenitores te pusiera atención, pero no lo hizo, rompiéndote el corazón y dándote este mensaje: no soy digno de que me presten atención, no merezco atención, yo no importo. Y entonces, naturalmente, has proyectado eso en Dios. Piensas: si las personas que dijeron que me amaban no estuvieron verdaderamente ni me prestaron atención, ¿cómo va a hacerlo Dios? Pero hay más, hay una distorsión aún más retorcida. La idea de que Dios sí nos conoce, pero que aún así no le importa. No es que no sepa lo que pasa, es que decide ignorarlo. Es que lo deja pasar. Es que lo registra, pero no reacciona. Como un juez que observa desde lejos y toma nota para luego seguir caminando sin involucrarse. ¿No es eso lo que sentimos a veces? Que Dios ve, pero que no actúa. Que Dios conoce la situación, pero que no nos consuela. Que Dios sabe, pero que no se acerca. Este es el Dios burocrático de nuestras distorsiones. Se lo repito, este es el Dios burocrático de nuestras distorsiones. El que tiene un expediente tuyo en su haber, con tus pecados, tus fracasos, tus aciertos, tus oraciones repetidas, tus necesidades, tus súplicas desesperadas sin respuesta, pero que al final del día solo archiva tu expediente y sigue adelante sin prestarte atención ni hacer nada al respecto. Este es el Dios desatento de la indiferencia divina, un Dios que no necesariamente está ausente, pero que actúa como si lo estuviera. Y cuando vivimos con esa imagen distorsionada de Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? No oramos con confianza, sino con resignación. No adoramos con intimidad, sino con mera ritualidad. No confesamos con libertad, sino con miedo. No sufrimos con esperanza, como Pablo instruyó a los tesalonicenses, sino que sufrimos con abandono. Este Dios desatento
no es el Dios de la Biblia. Es una distorsión. Una mentira que hemos construido con los ladrillos de nuestras propias heridas. Heridas que, por cierto, Dios no nos hizo, sino las personas que más nos han fallado y que hemos equivocadamente proyectado en Dios, distorsionando su imagen en nuestro corazón. Si hoy te identificas con esta angustia, si has sentido que Dios no te conoce realmente, que no te presta atención o que no se interesa por ti, quiero que sepas algo. Aunque tus sentimientos se perciban tan reales, estos no son congruentes con la realidad divina. Nuestro corazón es tan engañoso que nos hace percibir ciertas emociones y sentimientos como totalmente reales, y así es como se sienten. Pero estos no son congruentes con la realidad divina, porque la Escritura nos muestra a un Dios radicalmente distinto que nuestras heridas y experiencias humanas han distorsionado. Por eso necesitamos volver a quién es Dios, a conocerlo a través de su palabra. En el libro Cartas del Diablo a su sobrino, vaya título, ¿verdad? Solo un genio como C.S. Lewis pudo titular un libro de esta manera. Él dice acertadamente lo siguiente: no es que corra el peligro, al menos por ahora, de dejar de creer en Dios. El auténtico peligro es que llegue a creer cosas horribles acerca de Él. Este es tu mayor peligro. No que dejes de creer en Dios, sino que pienses que Dios es algo que no es, o alguien que no es. Y estas cosas horribles que llegamos a creer acerca de Dios son distorsiones de su imagen en nuestro corazón engañoso que afectan toda nuestra vida. De forma vertical en cómo nos relacionamos con Él, y de forma horizontal en cómo nos relacionamos con los demás, e incluso de forma interna en cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero debemos recordar que el mismo libro de los Salmos, que registra el grito desesperado que cuestiona a Dios diciéndole: ¿por qué te ocultas cuando más te necesito?, también dice en el Salmo 31:7: tú, Dios, has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Job, en medio de su desesperación, aunque en una distorsión sintió que no le prestaba el Señor atención, al final pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, del otro lado del duelo, del otro lado del dolor, del otro lado de la angustia, del otro lado de la pérdida, del otro lado del sufrimiento, cuando por fin volvemos en sí, nos damos cuenta de esto. El sentido de las palabras de Job es: Dios, antes tuve un concepto muy limitado y hasta equivocado de ti, pero ahora por fin te conozco como realmente eres. Y esto nos lleva al corazón de este mensaje: la verdad que desmorona toda distorsión y que deconstruye toda mentira. Jesús, el Dios verdadero hecho carne, dijo: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Cristo no solo te ve, no solo te escucha, no solo te nota, Él te conoce profundamente. Así que pasemos ahora de la distorsión a la verdad, del Dios desatento que nosotros, nuestras heridas, el mundo caído y los que nos lastimaron hemos fabricado en nuestros corazones engañosos, al Dios verdadero que nos conoce profundamente. Conozcamos la verdad y seamos verdaderamente libres. Ese es precisamente el punto número 2 y final. La verdad, el Dios que nos conoce profundamente. El Salmo 139, atribuido a la autoría de David, es uno de los textos más hermosos y completos en toda la Escritura sobre el conocimiento íntimo, profundo y detallado de Dios acerca de cada uno de nosotros. Los invito a que leamos en voz alta, al unísono, los primeros 18 versículos de este Salmo, practicando lo que ya les he enseñado, que es la lectio divina, es decir,
leyendo el texto bíblico con una actitud de oración y contemplación delante de Dios. Leamos entonces el texto sagrado. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Quiero resaltar 4 dimensiones específicas que este maravilloso salmo presenta acerca del conocimiento profundo que Dios tiene de ti. Y a partir de aquí predicaré de forma personalizada, en segunda persona del singular, es decir, refiriéndome a ti directamente. La primera dimensión es esta: Dios conoce tus acciones más simples y cotidianas. El salmista dice: sabes, Dios, cuando me siento y cuando me levanto, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Noten una acción tan mínima y tan cotidiana como sentarse o levantarse, que es conocida por Dios. Esto tiene el sentido de: sabes todo lo que hago, estás atento a mí y prestas atención a cada detalle de mi día a día, aunque sea el más mínimo. Dios no solo conoce tus grandes momentos, tus decisiones más importantes o tus mayores crisis y problemas. Él también conoce y se fija en aquello que los seres humanos podríamos considerar como trivial o insignificante. Todo acerca de ti, desde lo más relevante y trascendental hasta los detalles más ordinarios de tu vida. Todo, absolutamente todo de ti es importante para Dios simplemente porque tú eres importante para Dios. La segunda dimensión es: Dios conoce tus pensamientos más íntimos. El salmista dice: aún a la distancia me lees el pensamiento, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios no solo conoce lo que dices y haces públicamente, Él conoce tus pensamientos privados, tus conversaciones internas, tus monólogos secretos. Conoce las palabras que vas a decir antes de que las articules. Conoce incluso lo que sientes y que no puedes articular con palabras, o aquello que anhelarías decir pero que optas por callar. Esto significa que no hay nada en tu ser interior que sea desconocido para Dios. Tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, tus batallas y tus luchas, tus anhelos, tus deseos, tus sentimientos y emociones, tus sueños más profundos. Todo acerca de ti es conocido
por Dios, porque Dios te conoce a ti. Todo acerca de ti es importante para Dios, porque a Dios le importas. La tercera dimensión es: Dios te conoce y te ama desde antes de crearte. Dios te conoce y te ama desde antes de crearte. El salmista dice: tú creaste mis entrañas, me formaste, y resalto esta palabra porque volveré a ella más adelante. Me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. La palabra hebrea para formaste es sakaj, y significa entretejer o tejer con sumo cuidado. Dios no te creó de manera descuidada o accidental. Él te planificó, te diseñó y entretejió con el cuidado de un artesano maestro. Esto puede traer sanidad a todos aquellos que piensen que nacieron como un accidente, que fueron niños no deseados. Porque lo cierto es que Dios te planificó, que Dios te diseñó y te entretejió en el vientre de tu madre, te haya deseado tu madre o no. Dios sí te anhelaba. Pero más hermosa aún es la idea del salmista, que implica lo siguiente: me viste antes de que yo naciera. Dios no comenzó a conocerte cuando naciste. Él te conocía antes de tu primer aliento, antes de tu primer latido. Te había imaginado y amado en su mente eterna antes de que existieras. Y cada día de tu vida estaba registrado previamente en su libro divino. No solo tu pasado y tu presente, también tu futuro, tu historia completa, incluyendo el peor día de tu vida y el mejor día de tu vida. Todo está en la mente amorosa de Dios, porque te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, y por eso Él tiene planes para ti. Es decir, estuviste en la mente y en el haber de Dios desde la eternidad, antes de que Él te creara y te trajera a la existencia. Por eso Jeremías también, en un momento de devastación, puede decir de parte de Dios: porque yo sé los planes o los pensamientos que tengo acerca de ustedes, los cuales son de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La cuarta dimensión es la siguiente: Dios piensa constantemente en ti. El salmista dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Esta es quizá la revelación más hermosa del Salmo. Dios no solo te conoce, sino que piensa en ti continuamente, constantemente. Sus pensamientos sobre ti son preciosos. La palabra hebrea para preciosos es yakar, que significa valiosos, estimados, de gran precio. Y esos pensamientos son también incontables. Es decir, no solo son preciosos, también son incontables. Suman más que los granos de arena. Y en nuestro contexto, cuando hablamos de granos de arena, nos trasladamos hacia arena volcánica generalmente, ¿verdad? A las orillas de nuestras playas, a la orilla del mar. Pero en el contexto bíblico, la arena estaba presente también en los desiertos. Estamos hablando de que sus pensamientos son más numerosos que todos los granos de arena de las playas y los desiertos de este planeta. Cuando te duermes, Dios no deja de pensar en ti, y cuando despiertas, Dios sigue pensando en ti, porque Dios ha pensado en ti eternamente, de forma ininterrumpida. Te lo repito,
Dios ha pensado en ti eternamente de forma ininterrumpida. Hoy el Señor te dice directamente lo mismo que le dijo a su profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Y la única manera de amar eternamente a alguien es habiendo pensado eternamente en esa persona, aún antes de crearla, aún antes de que esta persona existiera. Te ha amado desde la eternidad pasada, te ama en el presente y te amará por toda la eternidad futura. Y por cuanto te ama, te piensa, sin descanso, porque Él no se fatiga con cansancio. Nunca has estado ni estarás fuera de la mente amorosa de Dios, y nada te podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús. De hecho, antes de la fundación del mundo, ya Dios había decidido encarnarse y venir a este mundo para morir por aquellos que aún no había creado. Es tanto el amor de Dios que no solo quiso tener una relación de creador y criatura con nosotros, sino además de ser nuestro creador, es nuestro Salvador, que nos muestra cuán grande es su amor en aquella cruz, donde lo peor de nosotros se encontró con lo mejor de Él. En su libro titulado Providencia, John Piper escribe lo siguiente, y este libro aún no está disponible en español, entonces he hecho una traducción. Para Dios, conocerte es amarte. Él nunca aprende algo nuevo acerca de ti porque siempre te ha conocido perfectamente. No hay ninguna sorpresa para Dios. Él sabe perfectamente quién eres. Y estas son las conclusiones de este mensaje. No hay un solo rincón en tu ser, ni detalle alguno en tu vida que Dios no conozca. No hay un solo momento de tu historia que Él no te haya contemplado. Algunos estarán pensando, pastor, esto me da miedo e incluso hasta vergüenza. Déjame decirte algo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma clasificación, pecadores, redimidos. Por eso esto, más allá de darte miedo o vergüenza, debería darte paz. Por lo siguiente, esta es la próxima conclusión. Dios conoce todo de ti para sanarlo todo en ti. Su amor no te presenta un registro de tus errores, sino un mapa para tu restauración y plenitud. Es decir, Dios no usa su conocimiento acerca de ti para destruirte, sino para salvarte. Y eso lo cambia todo. Es por la bondad, por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, como lo dijo Jeremías. Por eso podemos ver hacia la cruz con confianza de que tenemos paz al otro lado del juicio, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La tercera y última conclusión es: la mayor evidencia del amor incondicional de Dios no es que te ame sin conocerte, sino que te ame perfectamente, aún sabiendo absolutamente todo de ti. La mayor evidencia del amor incondicional de Dios no es que te ame sin conocerte, sino que te ame perfectamente, aún sabiendo absolutamente todo de ti. Por eso
No necesitas fingir ni pretender nada delante del Señor, sino solo permitir que Él siga obrando en tu vida, curando tus heridas y transformándote. El Dios del universo conoce lo peor y lo mejor de ti y te sigue amando ininterrumpidamente y de forma incondicional, transformándote hacia tu mejor versión. El mismo Pablo sabía que no había alcanzado su mejor versión. Él dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo hacia la meta. Dios está transformándote. Estás en proceso de construcción. Dios conoce tus fracasos y tus aciertos y te ama incondicionalmente, guiándote hacia el destino que Él preparó de antemano para ti. Porque no está improvisando. El salmista deja claro que Dios tenía prevista nuestra historia antes de crearnos. Y esta es la diferencia entre el Dios que nuestras heridas fabricaron y el Dios que la Escritura nos revela. Ahora bien, al ser libre de esta distorsión de la imagen de Dios en tu corazón y al conocer al Dios verdadero, ¿qué cambia para ti a partir de ahora? ¿Qué cambia para ti a partir de hoy? No a partir de mañana o de algún otro día, sino a partir de este instante. ¿Qué es lo que cambia para ti al saber con toda certeza que Dios conoce todo detalle de tu vida? Que no se ha perdido ni un instante de tu historia, que conoce todo de ti y que sabiendo absolutamente todo de ti, te ha amado con amor eterno. ¿Qué es lo que eso cambia para ti? Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, hoy venimos delante de ti con nuestras historias de vida rotas por el pecado que nosotros cometimos y por el pecado que otros cometieron en nuestra contra. Tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras heridas y dolores. Señor, hemos formado en nuestros corazones una distorsión de tu imagen y hemos caído en ese peligro del que advirtió C.S. Lewis: creer cosas horribles acerca de ti, cuando tú no eres lo que esa distorsión de tu imagen nos dice, sino que tú eres el Dios que la Biblia nos revela. Ese Dios amoroso, presente, constante. Ese Dios que ha estado atento a nosotros desde lo más importante y relevante hasta lo más cotidiano y ordinario. Ese Dios que nos ha pensado eternamente y amado eternamente, y que al momento de crearnos ya nos había pensado y amado eternamente para continuar amándonos y pensándonos eternamente. Señor,
Gracias por darles a mis hermanos la convicción de que son importantes para ti, de que tú los observas, de que tú los amas y que al conocer todo de nosotros, en lugar de consumirnos o destruirnos, te encarnaste para morir en una cruz y ser molido tú por nuestros pecados y llevar sobre ti el castigo de nuestra paz. Es decir, para que hoy tengamos paz, tú fuiste castigado. Por eso, Señor, te suplico que no desperdiciemos ese shalom, esa plenitud, y que vivamos en la vida y vida en abundancia que tú ofreces. Y que no sean nuestras heridas las que nos digan que eres un Dios desatento, sino que hoy sea tu palabra y tu Espíritu Santo que nos revele que eres el Dios que siempre ha estado atento e involucrado, aún en el peor día de nuestra existencia. Señor, no somos los mismos al otro lado del dolor, no somos los mismos al otro lado del sufrimiento, porque ahora podemos decirte, al igual que Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, tenía un concepto tan limitado de ti e incluso equivocado. Pero hoy, Señor, al entender que conoces todo de mí para sanar todo en mí, te digo, por fin, Señor, te conozco. Por fin te conozco por quién eres. Gracias por pensarme y amarme eternamente. Gracias por entretejerme en el vientre de mi madre. Gracias por escribir mi historia en tu libro. Quizá una historia lastimada por la vida en un mundo caído, pero una historia redimida con tu sufrimiento en la cruz. Porque eres el Dios que no nos dejó sufriendo a solas, sino que sufrió por nosotros y en nuestro lugar. Gracias por la sanidad que tú nos das. Y hoy te conocemos realmente como tú eres. El Dios amoroso, el Dios atento, el Dios presente, el Dios sanador. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Y dile, Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Límpiame de toda mi maldad. Cámbiame y transfórmame tú con tu Espíritu Santo, porque no puedo hacerlo en mis fuerzas. Te rindo mi vida. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos.
familia de Dios.